Bienvenidos sean una vez más a cada uno de ustedes, queridos juveniles, querida familia, Verdades Eternas, a un nuevo estudio de la lección de juveniles. Estoy muy feliz y agradecido con Dios porque nos concede el privilegio una semana más de poder compartir mensajes de esperanza por medio de las plataformas digitales. Y en este momento me gustaría invitarte a que puedas compartir este video con tu círculo social para que ellos también puedan deleitarse de este hermoso estudio. Y por supuesto, también recuerda tomar tu Biblia, que por cierto aquí la tengo y que nos será de mucha utilidad en esta ocasión, y también tu lección, porque no más tarde, no después, sino que en este momento comenzamos. El poder que corrompe. Sí, ese es el título de la lección para esta semana, y permíteme comentarte que en la lección para esta semana sacaremos a relucir 3 puntos que son de mucha importancia y que tenemos que dejar en claro. Número 1, la política. Número 2, las convicciones personales. Y número 3, la adoración. Todo eso y más en el estudio para esta semana. Pero por supuesto, no podemos continuar sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él quien nos conduzca en el estudio de esta semana. Así que inclina tu rostro y oramos. Te damos gracias, buen Dios, por tu bondad, por tu misericordia y porque nos concedes la oportunidad de estudiar de tu palabra. En esta hora queremos que seas tú nuestro maestro y que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica y nos pueda servir para prepararnos para los tiempos finales y también para compartirlo con otras personas. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. El texto clave de la lección para esta semana lo encontramos localizado en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Y dice de la siguiente manera: no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante. Aquí en este texto podemos ver la advertencia que hace el apóstol Pablo diciendo: no se dejen engañar de ninguna manera. Y esta es una advertencia también para cada uno de nosotros. Significa que en algún momento de nuestra vida se nos intentará engañar, se intentará distorsionar la idea que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra. Es por eso que tenemos que escudriñar las Escrituras constantemente. Pero también se dice que se levantará, dice, la rebelión contra Dios, se levantará una apostasía contra Dios. ¿Y quién es el que va a estar detrás de esto? Nos dice que será el hombre malvado. ¿Quién es este hombre malvado? Lo pudiera decir tajantemente en este momento. Pero ¿sabes qué? Vamos a dejar que a medida avance la historia de esta semana podamos comprender quién es este hombre malvado, quién es que está detrás de todo esto y qué es lo que le espera a los hijos de Dios, al remanente de Jehová en los últimos días. Capítulo 36 y página 555 del libro El conflicto de los siglos nos muestra una hermosa cita que sé que será de mucha bendición para el estudio de esta semana. Es por eso que comparto esto para ti, y dice de la siguiente manera: una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor, fascinador, que engaña a muchas personas, las cuales llegan a considerar a la Iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo pueden resistir su influencia los que pisan con pie firme en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo serán llevadas a aceptar las formas de una piedad sin poder. Semejante religión es precisamente lo que las multitudes desean. Interesante, en esta cita podemos encontrar mucha luz. Y yo quiero decir algo antes de opinar y hacer mención sobre ciertos detalles que se mencionaban en esta cita. Y es que en ningún momento mi intención es faltarle el respeto a alguien o herir los sentimientos de una persona. Mi misión es predicar lo que la palabra de Dios me manda a compartir. Y quiero decirte algo, muchas veces nosotros decimos profesar una religión, mas no sabemos el por qué aceptamos los principios de esa religión. La pregunta es: ¿la religión que estamos profesando está cumpliendo con los principios que Dios ha establecido en su santa palabra?
Cuando nosotros aceptamos a Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque de esa forma no seremos engañados con facilidad. Pero muchas veces nos dejamos llevar solamente por emociones, y las emociones muchas veces no se someten a los principios que Dios ha establecido. Es por eso que no nos podemos dejar llevar por lo que la mayoría diga. Dejémonos llevar por lo que la palabra de Dios nos dice. Y es por eso que cuando te preguntan, ¿qué religión profesas tú? Tú tengas las herramientas necesarias para responder el por qué y tengas los argumentos que muestren que lo que tú estás haciendo le agrada a Dios. Y es que recuerda, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios en todo momento, para que de esa forma logremos dirigirnos y guiarnos por el camino que a Dios le agrada. Y de esta forma podremos lograr y obtener la vida eterna. Pero ¿sabes algo? Para lograr que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, tenemos que tener una relación íntima con Él constantemente, a través de la oración, a través del estudio de su palabra, y de esa forma no seremos engañados con facilidad. También recuerda que no todo el que dice Señor, Señor será salvo. No todo el que dice que va a una iglesia significa que está haciendo las cosas bien. Por eso es necesario que estudiemos la palabra de Dios constantemente, para de esa forma tener convicción de que lo que estamos haciendo es lo que a Dios le agrada, para que de esa forma tengamos argumentos de que estamos siendo fiel a Dios. Ahora bien, antes de comenzar con la historia de esta semana, me gustaría hacerte una pregunta y espero tu opinión ahí abajo en los comentarios. Como adventistas del séptimo día, ¿cómo crees que nosotros deberíamos hacer para predicar la verdad presente a un mundo que en realidad lo necesita? La historia de esta semana la encontramos localizada en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 1 al 5 y del 11 al 18. Y me gustaría que tomaras tu Biblia, yo voy a tomar la mía porque es necesario que podamos ir leyendo versículo por versículo para poder comprender mucho mejor lo que se nos quiere mostrar en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y no lo podemos tomar de forma literal. Es por eso que es necesario que prestemos mucha atención. Y para poder explicar esto con amplitud, déjame serte sincero, nos tardaríamos muchísimo tiempo. Sin embargo, vamos a sacar en sí la esencia principal que nosotros tenemos que comprender para el estudio de esta semana. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En este momento tú puedes preguntarte, ¿qué significa todo esto? Vamos a ir paso a paso y vamos a ir comprendiendo poco a poco lo que se nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Juan, quien es el autor del libro de Apocalipsis, está parado en la arena del mar y dice que ve que del mar sube una bestia. Ahora, ¿qué simboliza mar? ¿O qué simboliza las aguas del mar? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Vamos a ver la explicación, o mejor dicho, lo que simboliza el mar. Dice: Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El mar que simboliza pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que Juan vio en visión, vio pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y de eso vio salir una bestia. Ahora, ¿qué simboliza la bestia? ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 7, versículo 23, que por cierto, déjame comentarte que Apocalipsis 13 y Daniel 7 son capítulos que tienen un gran paralelismo. Así que para comprender Apocalipsis 13 es necesario que comprendamos Daniel 7. Y lo más curioso de todo esto es de que Daniel se escribió muchos años antes del libro de Apocalipsis. Sin embargo, no hay margen de error porque recuerda que la palabra de Dios es inspirada por él. Así que vamos a ver qué nos dice Daniel 7:23. Dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Qué simboliza la bestia? Reino, poder. Así de que Juan en visión ve que de los pueblos, de las muchedumbres, de las naciones y lenguas se levanta un poder. Ahora bien, pero después de eso se hace una mención de que tenía esa bestia 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué simbolizan las 7 cabezas? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 17:9.
Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué significan las 7 cabezas? Montes. Y montes es sinónimo de imperios. Aquí se está refiriendo a imperios. Ahora bien, también se menciona en el capítulo 13, verso 1, que hay 10 cuernos. Y para eso vamos a ver lo que simboliza en Apocalipsis 17:12. Y dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Interesante. Vemos de que las 7 cabezas son 7 imperios y los 10 cuernos son 10 reinos. Ahora, tú estás confundido seguramente en este momento. Yo quiero explicarte esto y quiero ir aclarándolo. Los 7 imperios que se menciona ahí se está refiriendo a los imperios que han oprimido al pueblo de Dios en el periodo de vida que hemos estado en este mundo. Si te das cuenta, Egipto, Asiria, Babilonia, Medos y Persas, Grecia, Roma y Roma papal. Ahí encontramos 7 imperios. Ahora, Roma en un momento fue un imperio poderoso, pero después Roma se dividió en 10 tribus, las 10 tribus bárbaras, que es lo que está representando los 10 cuernos. Ahora bien, también se menciona sobre 10 diademas, o podría ser 10 coronas, y se dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué significa esto del nombre blasfemo? Más adelante lo vamos a ir comprendiendo, pero hasta aquí creo que el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis ya se está comprendiendo un poco mejor. Ahora bien, el versículo 2, y la bestia que vi, o sea, la bestia que salió de los pueblos, de las muchedumbres, naciones y lenguas, esa bestia, dice Juan, que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este versículo lo vamos a ir interpretando de lo que conocemos y vamos a ir a lo que no conocemos. En lecciones anteriores hemos visto que el dragón es Satanás, eso está muy claro. Y sí, el diablo, Satanás, siempre ha estado detrás de todo lo malo que le ocurre a los hijos de Dios. Sin embargo, déjame decirte que Dios está al control de sus hijos. Él está protegiéndolos. Él está siempre a nuestro lado y por eso no tenemos que temer. Ahora bien, es interesante de que Juan en visión mira que esta bestia es semejante a estos otros animales, a leopardo, a un oso, a un león. Tú puedes decir, ¿y esto qué significa? En Daniel capítulo 7 encontramos referencias de estas bestias, o mejor dicho, de estos animales. Y podemos ver de que representan imperios. Si tú vas al libro de Daniel, puedes darte cuenta que el leopardo representaba el imperio de Grecia. El oso representaba el imperio de los medos y los persas. Y el león, el imperio de Babilonia. Ahora, esta bestia vendría siendo Roma. Y Roma, si lo tomamos en orden cronológico, recordemos que primero fue el imperio babilonio, después Medos y Persas, después Grecia y después vino Roma. Y Roma, que era la cuarta bestia, el cuarto poder, el cuarto imperio, seguramente, o mejor dicho, no seguramente, tomó ideologías de estos imperios que utilizó en su momento. Podría ser básicamente una explicación sencilla. Por ejemplo, si te das cuenta, en nuestros días nosotros, o mejor dicho, los presidentes eligen dirigentes para que se hagan cargo de diferentes territorios. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un gobernador para cada estado. ¿Recuerdas que en el libro de Daniel capítulo 6 dice de que Darío mandó a ordenar 120 sátrapas para que estuvieran a cargo de todo el reino, para que de esa forma a él se le facilitara el trabajo? De la misma forma que nosotros hemos adaptado ese tipo de gobiernos a nuestro tiempo, Roma adaptó ideologías de los otros imperios a su imperio. Es por eso que en esta visión Juan ve que este poder, que este imperio es semejante a estos animales. Ahora bien, el versículo 3
se dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El imperio romano se dividió en 10 tribus. Y llegó un momento en que el emperador romano ya no siguió siendo más el emperador, sino que vino a ser el papa. Y esto para ti ya te está comenzando a sonar familiar seguramente. Para que el papa lograra tener el poder, tuvo que llegar el año 538, que fue donde 3 de los 10 reinos fueron destruidos, porque de otra forma el Papa no hubiese podido tomar autoridad para gobernar, o mejor dicho, para tener poder. Y este poder, este gobierno, se podría decir, del imperio papal, o de Roma papal, mejor dicho, comenzó con más fuerza en el año 538 hasta el año 1798. Ahora bien, ¿por qué te menciono esto? Porque en el versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Quién? La cabeza que recibió la herida de muerte. Hablaba blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Recuerda que en profecía, día es igual a año. Y en el calendario judío los meses tenían 30 días. Y aquí dice que se le dio autoridad 42 meses. Si multiplicamos 42 por 30, vendría a dar 1260 días. Pero recuerda que en profecía día es igual a año. Entonces serían 1260 años. Si tú te das cuenta, del año 538 al año 1798, ocurre un periodo de 1260 años. Prácticamente la profecía se está cumpliendo. Entonces, no cabe duda de que esta bestia o esta cabeza que recibió como herida de muerte se está refiriendo al imperio, o mejor dicho, a Roma papal, al papa, al que estaba a cargo. Y en este periodo, que se podría decir que fue uno de los periodos más oscuros para los cristianos, si tú vas a la historia te puedes dar cuenta que hubo mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque se quería adorar a Dios no de la forma que Dios había establecido en su palabra, sino de la forma que un ser humano había establecido. Y si no se hacía de la forma que él decía, pena de muerte. Ahora bien, ya para ir esclareciendo esto, recuerda de que se nos decía de que esta bestia hablaba blasfemia. Y se dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Quien le dio autoridad, poder a esta bestia, o mejor dicho, a Roma papal, fue Satanás. Y dice que se le dio boca y habló blasfemia. Ahora, ¿qué es blasfemia? En el concepto de la Biblia, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver qué se nos dice. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Los fariseos refiriéndose a Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y esto fue lo que ocurrió cuando Jesús hizo un milagro sanando al paralítico y le dice, tus pecados son perdonados. Y es en ese momento donde los fariseos dicen, ¿quién es este que habla blasfemia si nadie puede perdonar pecados? Blasfemia es ponerse, o mejor dicho, hacerse pasar por Dios. Sin embargo, recordemos, Cristo Jesús era Dios, era Él mismo. Recuerda de que en cierto momento Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él era Dios, Él sí tenía autoridad de hacer eso. Sin embargo, la bestia que menciona Apocalipsis 13, habló blasfemia porque era un ser humano haciéndose pasar por Dios. No quiero ir directamente, pero con esto que te voy a decir lo vas a entender. Esta bestia, este que estaba a cargo, que tenía el poder, recuerda de que él se hace pasar por Dios.
Dice que puede perdonar pecados. Dice de que hay que adorar imágenes y muchas otras cosas que van en contra de Dios. Eso es blasfemia. Y sí, sin duda alguna ya sabes de quién estoy hablando, del Papa. Él es el que está en el poder. Pero fue en el año de 1798 donde fue capturado por el general Berthier por orden de Napoleón Bonaparte. En ese momento, según la profecía, recibió una herida de muerte, fue capturado y se pensó que este poder ya no iba a volver a levantarse. Sin embargo, como te puedes dar cuenta, todavía existe ese subyugamiento, todavía está ese poder. Ahora bien, ¿quién es esa primera bestia? Sin duda alguna, un poder religioso que está siendo dirigido por el Papa y que está siendo guiado más allá, después de él, por Satanás. Y podríamos recalcar mucho más esto, pero creo que hasta aquí todo esto está claro. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda bestia. Hay dos bestias que se mencionan y recuerda, bestia es igual a poder. El versículo 11 del capítulo 13 nos dice, del libro de Apocalipsis, después vio otra bestia que subía de la tierra. Aquella subió del mar, esta de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién representa el cordero en la Biblia? Por supuesto, Cristo Jesús. Lo interesante es de que se menciona que habla como dragón. O sea, aunque parece que es un poder religioso y parece bueno, detrás de ese poder están las artimañas de Satanás. Y sigue diciendo el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia con presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Significa que este poder se va a aliar en algún momento con la primera bestia, con el primer poder. Y yo quiero decirte directamente que esta segunda bestia es un poder político. Y la primera bestia, recuerda que es un poder religioso. Y tú sabes algo. No es que tengamos que estar en contra de la política. Recuerda que Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús está diciendo, la política y la religión no pueden estar unidas. Ambas ideas, o mejor dicho, ambos poderes, ambos gobiernos tienen ideologías diferentes. Tienen conceptos distintos, eso no puede estar unido. Política por un lado, religión por otro lado. No pueden estar unidas. Sin embargo, vemos de que Satanás está usando sus artimañas porque sabe que al unirse estos dos poderes tendrán el control total de la tierra. Ahora bien, el versículo 13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Recuerda que Satanás usa sus artimañas para también confundirnos. Y como mencioné en la lección pasada, nosotros como seres humanos nos dejamos llevar a veces por señales. Y se dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivo. Y dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Significa que en algún momento a nosotros se nos va a obligar a ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y sabes que este poder político es representado por Estados Unidos. Tú puedes decir, Jairo, ¿qué estás diciendo? Sí, este poder político es Estados Unidos. Y recuerda que Estados Unidos es uno de los países más poderosos de todo el mundo. Y es necesario que tengamos en cuenta de que la primera bestia, ese gran poder religioso, se va a unir contra un poder fuerte político también, porque de esa forma tendrá el control total. Ahora bien, el versículo 16 dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los hijos de Dios, los que quieran serle fiel, van a pasar por diferentes circunstancias difíciles. Esto tiene un simbolismo y una explicación tan amplia que requeriría mucho tiempo, quizás un video de muchas horas. Pero quiero resumirte esto en contexto. Vienen situaciones difíciles, Satanás quiere destruir al remanente de Dios. Sin embargo, no tenemos que permitirlo.
Porque recordemos que Dios está a nuestro lado y que hay esperanza para cada uno de nosotros. El versículo 18 termina diciendo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Recordemos que el texto clave nos hacía mención de un hombre malvado. ¿Y ese hombre malvado quién es? Por supuesto, ya lo mencionamos. Y su número es 666. Es un número que requeriría mucho tiempo explicar. Pero ¿sabes algo? En contexto, en general, todo esto son señales de que vienen tiempos difíciles. Ya la primera señal de la primera bestia, la herida de muerte del primer poder que se mencionaba, ya ocurrió, ya aconteció ese evento. Si eso aconteció, significa que esto que viene para nuestros días también va a ocurrir. Es por eso que tenemos que estar preparados, porque vienen situaciones difíciles, pero Dios está al control y está a nuestro lado. Hemos llegado a la sección de ¿lo sabías? Y tengo un dato de suma importancia que me gustaría compartir contigo. Recuerda que hace unos momentos mencioné de que en el año 1798 el Papa recibió una herida de muerte a cargo del general Berthier por órdenes de Napoleón Bonaparte. Y sabes, el Papa que estaba en el poder en ese momento era el Papa Pío VI. ¿No te parece interesante? Hemos llegado a la sección de las preguntas y me gustaría compartir contigo mi punto de vista con respecto a una de ellas. Dice de la siguiente manera: compara el versículo 18 del capítulo 13 de Apocalipsis con Santiago 1:5. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes hallar la sabiduría necesaria para entender el tema de la marca de la bestia? Vamos a leer una vez más Apocalipsis capítulo 13 versículo 18, a ver qué nos dice. Decía: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él dará abundantemente y sin reproche. Para entender profecía es necesario, en primer lugar, pedir dirección de Dios para que Él nos ayude a entender lo que Él quiere mostrarnos en su palabra. De otra forma no lo podremos entender. Y aquí se dice, aquí hay sabiduría. O sea, en la profecía encontramos sabiduría, encontramos también advertencias para que podamos estar preparados para el tiempo del fin. Pero sabes, aún al encontrar todo ese tipo de eventos, quizás malos para los cristianos, para nosotros que creemos en Dios, quiero decirte que el centro del libro de Apocalipsis no es la maldad de Satanás, sino que es Cristo Jesús, la victoria que obtenemos en Él. Así que dos cositas, quiero instarte a que le pidas sabiduría a Dios para que Él te pueda ayudar a comprender el mensaje de Apocalipsis. De la misma forma quiero comentarte que yo le pido sabiduría a Dios, porque sé que de otra forma es muy difícil comprender lo que Él quiere mostrarme en su palabra. Y lo otro, que también es muy importante, es seguir perseverando, seguir confiando y recordar de que la victoria es otorgada, que ya vencimos por el nombre de Cristo Jesús. Él nos otorgó la victoria y Él es el centro del libro de Apocalipsis. En base a todo lo que hemos estudiado hasta este momento, me gustaría compartir contigo un hermoso texto que encontré en la palabra de Dios, que se encuentra localizado en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13, y dice de la siguiente manera: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo quiero decirte en esta hora, tenemos que perseverar, tenemos que luchar, tenemos que persistir y tenemos que resistir hasta el final. Vienen situaciones difíciles, pero recordemos que Cristo Jesús está a nuestro lado y que si vencemos, perseveramos y logramos resistir hasta el final, obtendremos la corona de vida que se les está preparando a aquellos que le aman, a aquellos que obedezcan a Dios en todo momento. Jim Cymbala en una ocasión dijo, la humildad es la clave para experimentar el poder de Dios. Mediten esa frase en esta hora. Muy interesante la lección de esta semana, ¿no te parece? Ahora bien, los 3 puntos a recalcar. Número 1, la política. Como pudimos ver en la historia de esta semana, se hace mención de que la política en algún momento se va a unir con un poder religioso y va a traer gran dolor aquí a la tierra, grandes situaciones difíciles, y Satanás está detrás de todo eso. Y aunque Dios ha establecido política y religión separada, en un momento se van a unir y aparentemente tendrán el control de todo el mundo. Sin embargo, recordemos que Cristo Jesús está al control de todo, no tenemos que preocuparnos, pero es necesario que
conozcamos y que estemos alerta al saber de que la política en un momento será parte de los movimientos malévolos de Satanás. Ahora bien, el punto número 2, las convicciones personales. Como seres humanos tenemos convicciones en aspecto de religión. Vamos a definir eso directamente. Mi convicción es la idea que tengo o el concepto de esto que estoy haciendo. Yo creo que esto es lo correcto, esta es mi convicción. Pertenecer a esta denominación es lo que creo que es lo correcto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestras convicciones personales muchas veces no son creadas por nosotros mismos o por lo que nosotros estudiamos, sino por las ideas de otras personas. Por lo que diga mi familia, por lo que diga el pastor, por lo que diga tal persona. Y se nos olvida que es necesario que nuestras convicciones surjan de la palabra de Dios cuando es en cuestión de ámbito religioso, por supuesto. Y no solamente en el ámbito religioso, sino en general, porque la palabra de Dios nos da sabiduría para poder decidir en cualquier ámbito de la vida. Pero es necesario que nuestras convicciones personales con respecto a la adoración a Dios vayan guiadas o sean dirigidas por la palabra de Dios, que de ahí nazca el deseo de obedecer a Dios y de seguir y obedecer sus principios y no de lo que los demás digan. Así que yo quiero instarte en esta hora, querido joven, a que puedas, por favor, estudiar la palabra de Dios para que de esa forma conozcas la verdad. Ahora bien, el punto número 3, la adoración. Recuerda, hay un conflicto de adoración. Satanás, el diablo, quiere que le adoremos. Y debemos recordar que el único que merece adoración es nuestro Dios. Él es quien nos cuida, quien nos otorga muchas bendiciones. La adoración le pertenece solamente a Él. Pero Satanás siempre ha querido ser como Dios. Ha querido tener ese poder de tener el control. Pero imagínate si Satanás tuviera ese control. Él que no es amor, su carácter no es amor. Por cierto, Él solamente guarda rencor en su corazón. Imagínate que fuera del mundo. Así que yo quiero decirte en esta hora, el único que merece adoración es Dios. Pero quiero decirte algo también. Cuando no adoramos a Dios, automáticamente estamos adorando a Satanás. Y recuerda que el ganador es nuestro Padre Celestial. El perdedor es Satanás. ¿Tú de qué lado quieres estar? ¿Del que venció o del que perdió? Yo te insto a esta hora que puedas adorar al único Dios verdadero y al que te va a conceder bendición y el que te dará una vida no por un momento, sino por la eternidad, y está preparando para ti grandes maravillas y también está preparando una corona incorruptible para siempre. Y de esa forma serás feliz. Así que recuerda estos 3 puntos que son de suma importancia para que en todo momento puedas tener presente que servir y seguir a Dios es la mejor decisión que puedes tomar. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y por supuesto, si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, quiero instarte a que puedas en esta hora suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y por supuesto dejándonos un like para saber que este estudio ha sido de mucha bendición. También quiero comentarte que tenemos lección de adultos impartida por nuestro hermano y amigo Wilber, que también nos muestra mensajes de esperanza por medio de ese estudio. De la misma forma, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo y quiero enviar un abrazo fraternal a aquellos que siempre dejan su comentario. Estamos al pendiente de ellos y les llevamos en nuestras oraciones. De la misma forma, pedimos que ustedes sigan orando por este ministerio Verdades Eternas, que tiene como objetivo predicar el evangelio a todo el mundo. Queridos maestros, compartan este video con sus alumnos y queridos alumnos, sigan estudiando. Recuerden que este solamente es un resumen que espero que haya sido de mucha bendición y que lo hayan podido comprender de la mejor forma. El entender Apocalipsis no es una cuestión fácil, pero recordemos que hay que pedirle sabiduría a Dios y Él nos estará guiando a la verdad. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video y que Dios les bendiga.